Hola chicos y chicas, esta clase corresponde a la número 21 en la que voy a explicar algunos problemas de optimización. En los problemas de optimización tenemos que poner atención a tres cosas que nos van a decir o que la podemos extraer del problema. Número uno, ¿qué es lo que nos están pidiendo? O sea, ¿qué es lo que qué es lo que quieren que demos? Dos, ¿cuál es la función que nos están solicitando optimizar? Y tres, ¿cuál es la condición específica que me están dando con respecto a lo que debo de optimizar? Cuando digo de optimizar, se refiere, por ejemplo, a la distancia más corta. Entonces queremos optimizar cuál es la distancia más corta de un punto a otro, por ejemplo, o cuál es el área máxima de un rectángulo inscrito en una circunferencia, o cuál es el costo mínimo de construir, por ejemplo, un, un paralelepípedo, una piscina o algo en específico, ¿verdad? O también nos pueden preguntar por cuál es la menor cantidad de material que se requiere para construir un determinado recipiente. A eso me refiero con optimización o con la función optimizar. ¿Ok? En este ejemplo, lo primero que dice es determine dos números naturales. Entonces nos están pidiendo que determinemos dos números naturales y con base en eso es que debemos de dar la respuesta. Esos números tienen una particularidad, deben de sumar 10. Voy a resaltarlo. Deben de sumar 10, pero su producto tiene que ser el máximo. Entonces, ¿cuál es la función optimizar? ¿Cuál es la ecuación auxiliar? Que es esa eh, la que tiene que ver con la condición específica. Bueno, lo primero que vamos a extraer es cuál es la función optimizar. La función optimizar en este ejercicio es cuál es el producto máximo, porque nos están pidiendo dos números, pero cuyo producto sea máximo. Entonces la función optimizar sería esta. Esa es la ecuación optimizar. Voy a ponerle aquí ecuación o función optimizar. Lo segundo que tenemos que buscar en el ejercicio es cuál es esa condición específica. Por ejemplo, hay muchos números que yo puedo multiplicar. Qué sé yo, 10 por 2 da 20, pero yo podría elegir 10 por 4 que da 40 y encuentro una pareja de números cuyo producto es más grande que el anterior. Y podría encontrar otra cuyo producto sea más grande que el anterior. Por ejemplo, 20 por 4 sería 80. Entonces ocupamos como una condición específica. Esa condición es es específicamente en este problema que la suma de esos dos números tiene que ser 10. Esa es la ecuación auxiliar. La ecuación auxiliar es que la suma de esos dos números tiene que ser 10. Entonces vemos que nos están dando una condición muy particular, una condición que no cambia dentro del problema y que me ayuda como a delimitar de alguna forma el valor de esos dos números que tengo que encontrar, que sé que es Y. Entonces, lo primero es identificar la función optimizar. Generalmente está a la par de un máximo, mínimo, como les decía antes, la distancia más corta, que hace referencia a algo mínimo, o el área del triángulo, o el área de un rectángulo, el área del rectángulo más grande que se puede inscribir en una determinada figura, o la menor cantidad de material. Entonces ve que se refiere o está ahí cerquita a la palabra máximo o mínimo. El tercer paso que noten, y voy a explicar por qué vamos a hacer este tercer paso, que es despejar una de las variables. Entonces yo voy a despejar, por ejemplo, la variable y. ¿Por qué la despejo? La voy a despejar porque la ecuación o la función optimizar está dado en términos de dos variables y se necesita que esté en términos de una sola variable. Porque en el siguiente paso vamos a derivar. Entonces, y ahorita les explico por qué vamos a derivar. Entonces, en este paso yo despejo una de las variables. Uno siempre despeja la variable que sea más fácil de despejar. Entonces yo voy a despejar y, también se puede despejar x,
y vamos a tomar esta y y la vamos a sustituir en este valor de y. De manera que el producto ya no va a ser entre x y y, sino me va a quedar en términos de una sola variable. Ese va a ser el paso 4. El paso 4 es que el producto de esos dos números va a quedar en términos de una sola variable, que va a ser x por 10 menos x. O sea que el producto está modelado por esta función, 10x menos x a la 2. Ya tenemos la función producto en una sola variable. El quinto paso que vamos a hacer es derivar e igualar a cero. ¿Por qué? Recuerden que del tema pasado, cuando queríamos encontrar puntos máximos y puntos mínimos, lo hacíamos derivando e igualando a cero para poder encontrar los puntos críticos, porque los puntos críticos eran los candidatos a ser máximos y mínimos. Entonces, el quinto paso lo que vamos a hacer es eso, es precisamente encontrar los puntos críticos. Entonces, derivamos, la primera derivada va a ser 10 menos 2x. La igualamos a cero para determinar los puntos críticos y vamos a resolver esta ecuación. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Voy a separarla por aquí. ¿Cómo resolvemos esa ecuación? Es una ecuación lineal. Voy a pasar el 2x a sumar y luego voy a pasar el 2 a dividir. Entonces tendríamos que 10 dividido entre 2 sería 5. Y ya encontramos el valor de x. ¿Cómo encuentro el valor de y? Eso lo vamos a hacer en el sexto paso. Para encontrar el valor de y, recordamos que ya en un paso anterior, específicamente en el 3, ya he despejado la variable y en términos de la variable x. Entonces, nos valemos de que ya hicimos ese paso para sustituir el valor de x y encontrar el valor de y. 10 menos 5, 5. Entonces encontramos cuáles son los dos números que sumados den 10, pero que el producto sea el mayor posible, que sería 25. Si nosotros damos algunos valores, por ejemplo, aquí vean, yo tomo algunos valores de x y de y aquí ponemos x por y. Yo podría elegir al 8 y al 2, de manera que su multiplicación sería 16. Cumple la condición, suman 10, y su producto es 16. Pero podría escoger otro par de números, por ejemplo, el 4 y el 6, también suman 10, pero su producto es más grande que el anterior, da 24. Bueno, resulta que los números que generan el producto más grande es 5 y 5, que es 25. 25 es el producto más grande que se puede encontrar cuando dos números suman 10. Para terminar, vamos a hacer un séptimo paso en el que vamos a verificar que efectivamente los números que nos dieron son mínimos. Entonces, para eso vamos a usar el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada nos dice que al evaluar en la segunda derivada los puntos críticos, si el valor que da es positivo, entonces es un mínimo. Y si no, sería un máximo. En este caso, la primera derivada está aquí. Cuando yo calculo la segunda derivada, me va a dar menos 2. Entonces, si yo evalúo el punto crítico, que era el 5, también me va a dar menos 2. Es negativo. Eso implica que los valores que acabamos de encontrar son máximos. Y coincide con lo que andamos buscando, porque lo que andamos buscando era determinar el producto máximo. Entonces, se coincide, o sea, efectivamente son máximos. Esta sería la solución de este ejercicio. Veamos este otro ejercicio. Dice, una tina tiene forma de cilindro recto. Entonces, esta es la tina. Si su volumen es de 32 centímetros cúbicos, entonces vamos a poner aquí que el volumen es 32 centímetros cúbicos. ¿Cuánto debe medir el radio de la base, este, y la altura para que su superficie total sea la menor posible? ¿Qué nos están preguntando? Al final, los valores que yo tengo que dar son el radio y la base. O sea, la medida de esas dos dimensiones. Voy a ponerlo aquí.
Tengo que dar las medidas de esas dos, de la base y de la altura. Ah, perdón, de la base y de la altura. El radio de la base y la altura. ¿Qué tengo que optimizar? Recuerden que la optimización está en la pregunta y está cerca de eso que dice mayor posible, menor posible, máximo, mínimo. Y aquí está la palabra menor. ¿Qué tiene que ser menor? Lo que tiene que ser menor es la superficie total. Entonces, tenemos que dar cuánto deben medir el radio de la base y la altura. Tenemos que dar estas dos medidas, pero de manera que su superficie total sea la menor posible. Esto es lo que tenemos que optimizar. Lo que debemos de optimizar sería entonces la superficie total. Voy a resaltarla. De manera que su superficie total sea la menor posible. Otro dato que nos dan es que el volumen tiene que ser 32. Entonces, ese volumen 32 es lo que está relacionado con la condición específica. ¿A qué me refiero? Este cilindro puede tener diferentes medidas en su dimensión. Qué sé yo, el radio puede ser más largo y la altura un poquito más corta y formaríamos un cilindro. O puede ser que el radio sea más corto con una altura más larga y formaríamos otro cilindro. Pero lo que es fijo, lo que no cambia y es una condición, es que el volumen tiene que ser de 32. Entonces, número uno, ¿cuál sería la fórmula que vamos a optimizar? La fórmula a optimizar sería la superficie total de este cilindro. La superficie total de este cilindro, que está dado en términos de R y de H, sería el área de la base y bueno, y otra cosa, como es una tina que tiene forma de cilindro, la tina no tiene tapa, sino que solamente va a tener la base. Entonces, vamos a considerar solamente una de las bases. De la superficie total sería el área de la base, que sería pi por radio al cuadrado, es un círculo, más el área lateral, que sería 2pi por r por h. Estas son algunas formulitas que si saldría en el examen un problema de este tipo, pues se les daría. Entonces ya tenemos la fórmula a optimizar. Ahora sí, note que la fórmula a optimizar está dado en términos de dos variables, la variable R y la variable H. Entonces, vamos a ir a buscar una segunda ecuación, que es la ecuación que representa la condición o el no cambio, para despejar de ella una variable, sustituirla en la fórmula a optimizar y así poder tener la fórmula a optimizar en una sola variable. Entonces, en el segundo paso, vamos a buscar cuál es esa ecuación auxiliar. Hay algunos ejercicios de este tipo que no requieren ecuación auxiliar porque ya la fórmula a optimizar está dado en términos de una sola variable. En este caso, la ecuación a optimizar es el volumen, que es igual a 32 centímetros cúbicos. El volumen de un cilindro es área basal por altura. El área de la base es un círculo, entonces sería pi por radio al cuadrado por altura, que sería igual a 32. Todo, como les digo, todas estas ecuaciones o estas fórmulas se las van a dar. De aquí, de esta ecuación, vamos a despejar una de las variables. Y siempre vamos a tratar de despejar la variable que sea más sencilla de despejar. En nuestro caso sería h. Voy a tomar h y entonces para despejarla vamos a tomar el pi y el r a la 2 y lo vamos a pasar a dividir. Ya tendríamos despejado el valor de h. Esa sería el tercer paso. Recuerden que este paso también lo vamos a ocupar más adelante. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que nos están solicitando es el valor de R y el valor de H para que la superficie total sea la menor posible, tomando en cuenta que el volumen tiene que ser de 32. ¿Ok? Entonces vamos a tomar ese paso 3, o sea, vamos a tomar esta H, vamos a tomar esta H y la vamos a sustituir aquí. Entonces, ese sería el paso 4. La superficie total ahora nos va a quedar solamente en términos de R y va a ser igual a pi por radio al cuadrado más
2pi por r y vamos a intercambiar h. 32 sobre pi r a la 2. Aquí podemos simplificar un poco. Vamos a simplificar la r con la r, el pi con el pi, y nos quedaría pi por radio al cuadrado más, y aquí voy a tomar este 2 y lo voy a multiplicar con este 32 y nos va a dar 64 dividido entre una r que nos está quedando en el denominador porque, digamos, lo así, ahí tengo dos r's en el denominador y una r en el numerador. Este sería el cuarto paso. Voy a colorear con morado esta ecuación auxiliar porque fue que de ahí la obtuvimos, y de verde voy a colorear la superficie total porque de ahí fue que la obtuvimos, de esa parte que está en verde, como para que queden relacionados. Ahora sí, tengo la superficie total en términos de una sola variable. El quinto paso sería derivar esa función y igualarla a cero. Entonces la derivamos, S' de R. Recuerden que lo que tenemos que derivar es la R. Entonces paso el 2 a multiplicar. Sería 2pi por R menos 64 sobre R al cuadrado. Para derivar esta función, recuerden que para derivar estas funciones que son un número dividido entre una función, siempre hemos utilizado esta fórmula, que sería menos k por f' entre f al cuadrado. En nuestro caso, f es una r y la k es un 64. Entonces nos va a quedar menos 64 por la derivada de r, que sería por 1. No lo pongo porque 64 por 1 da 64, dividido entre r a la 2, porque recuerden que f es r, entre r a la 2. Y esto lo igualamos a 0 para poder encontrar los puntos críticos. Tenemos que resolver entonces esta ecuación. Para resolver esta ecuación, lo más práctico es tomar esta parte que está restando y pasarla aquí al lado derecho a sumar. Entonces nos quedaría que 2pi r es igual a 64 sobre r a la 2. Y por último, vamos a tomar este r a la 2 y lo vamos a pasar aquí a multiplicar con esta otra r. Nos va a dar como resultado r a la 3. Y este 2pi lo vamos a pasar a dividir aquí. O sea, que nos va a quedar 64 sobre 2pi. 64 sobre 2 es 32 sobre pi. ¿Quién sería r? Como está elevado a la 3, entonces le vamos a sacar la raíz cúbica a 32 sobre pi. Y ese sería el valor de r. ¿Cuál sería el valor de h? Recuerden que el valor de h, nosotros ya habíamos despejado la variable h en el paso 3. Entonces, valiéndonos de que ya la tenemos despejada, vamos a ir a sustituir el valor de r. Ese sería el paso 6. Voy a subir un poquito esto. Vamos aquí al paso 6. Entonces, ¿quién sería h? Voy a poner aquí. H sería 32 dividido entre pi por la raíz cúbica. Y vamos a ver quién era r, ¿verdad? R era la raíz cúbica de 32 dividido entre pi. Y lo elevamos al cuadrado porque ahí dice que r tiene que estar elevado al cuadrado. Y ese sería el valor de h. Por último, para verificar que los valores de r y de h que nos dieron efectivamente es un punto, en este caso mínimo, entonces lo que vamos a hacer es volver a derivar. Encontremos entonces la segunda derivada. Aquí tengo la primera derivada, es esta. La segunda derivada sería 2pi. Entonces, la segunda derivada sería 2pi
que les restamos esta derivada, pero esta derivada va a quedar más 64 que le multiplicamos en la derivada de r a la 2, que sería 2r, y lo dividimos entre r a la 4. Esto sería equivalente a 2pi más 64 por 2, 128, sobre r al cubo. Esta r se cancela con esta r y me queda r al cubo. Recuerde que luego tenemos que evaluar en la segunda derivada el valor, el punto crítico, que el punto crítico es raíz cúbica de 32 sobre pi. Raíz cúbica de 32 sobre pi es un número positivo. Si yo le elevo al cubo es un número positivo. 128 entre un número positivo es positivo. Y si le sumo 2pi sigue siendo positivo. O sea que esto nos da un resultado positivo. Lo que concluimos que efectivamente en R igual a ese valor que encontramos ocurre un mínimo. Vamos a poner así, que en R igual a raíz cúbica de 32 sobre pi ocurre un mínimo. Y eso es lo que andamos buscando, un valor mínimo. Esta sería entonces la solución de este ejercicio. Veamos este otro ejercicio. Dice, un recipiente rectangular debe tener un volumen de 10 metros cúbicos. Vamos a resaltar esto de una vez. Debe tener un volumen de 10 metros cúbicos. La longitud de la base es el doble de la anchura. Esto lo vamos a poner en amarillo. Es el doble de la anchura. De hecho, yo ya lo puse. La longitud es el doble de la anchura, tomando en cuenta que esta es la anchura y esta es la longitud. Entonces, la longitud es 2 veces la anchura. Resulta que el material de la base, o sea, el material para construir este recipiente rectangular, específicamente la base, cuesta 6,000 colones. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. Material de la base cuesta 6,000 colones. El material de los lados, para construir los lados, cuesta 3,600 colones. La pregunta es, determine el costo de los materiales del recipiente más barato. En realidad, lo que está preguntando este ejercicio es, determine las dimensiones, esto no, determine las dimensiones del recipiente más barato que se pueda construir, suponiendo que la tapa está hecha del mismo material que los lados. O sea, esta tapa está hecha con este mismo material. Entonces, qué es lo que nos están preguntando? ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar las dimensiones del recipiente. O sea, necesitamos encontrar cuál es el arco, cuál es el ancho y cuál es el alto. Al final del problema tenemos que decir cuáles son estas medidas. Ok, ¿qué tenemos que optimizar? Bueno, recuerden que eso siempre está sobre aquella palabra que tenga que decir relacionado con más o con menos. En este caso es el más barato. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que optimizar? La construcción del recipiente más barato. O sea, el costo. Esa va a ser el primer paso. Recuerden que el primer paso es identificar cuál es la ecuación o la fórmula que debo optimizar. En este caso sería el costo total que nos va a quedar en términos de X y nos va a quedar en términos de H. ¿Cuál sería el costo total de construir este recipiente rectangular? Bueno, empecemos primero por la base. Y voy a colorear esa base rosada. ¿Cuánto vale construir esa base rosada de acuerdo con el precio del material? Nos va a costar, ok, primero calculamos el área de la región rosada, que sería X por 2X, y la vamos a multiplicar por el costo de construir o por lo que vale el material para el piso.
El material del piso dice que vale 6.000 colones. Entonces lo multiplicamos por 6.000. O sea, ya tenemos cuánto vale eh, construir el piso, por así decirlo. O sea, poner ese material en el piso. Y vamos de una vez a poner aquí esto que es rosado, que hace alusión de que esa es el área de la parte rosada. Luego, vamos a colorear ahora con verde los costados, estos costados. ¿Cuánto vale construir estos costados? Uno sería este y el otro sería este otro. Ese costado vale, ok, calculamos el área de este rectángulo. El área de este rectángulo es largo por ancho, o sea, 2x por h. Y lo vamos a multiplicar por lo que cuesta construir las caras laterales, que es 3.600. Lo que pasa es que hasta el momento solamente obtengo el precio de una de las caras. Y resulta que son dos caras. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 2. ¿Ok? Y vamos a ponerle color verde. Esta sería el área de las caras laterales. Vamos ahora por el techo. El techo lo vamos a hacer de azul. Este sería el techo. ¿Cuánto vale construir el techo? Bueno, el techo sería, eh, bueno, recuerde que esta medida es igual que esta y esta medida es igual que esta. Entonces sería x por 2x, 2x a la 2. Bueno, pongámoslo x por 2x, como lo hicimos al inicio, x por 2x, por lo que cuesta este, el material que se va a poner en la tapa. El material que se va a poner en la tapa es el mismo material que los lados. Aquí dice, la tapa está hecha del mismo material que los lados y los lados valen 3.600. Por último, ¿qué es lo único que nos hace falta? Nos hace falta determinar, vamos a poner de color amarillo, vamos a determinar cuánto nos cuesta construir los que están en el fondo. Esta pared, que es la que está al fondo, y esta pared que está en el frente. Bueno, ¿cuál es el área de este rectángulo? El área de este rectángulo es x por h. Lo multiplicamos por 2 porque son dos rectángulos, ¿verdad? Entonces sería 2x por h. Y lo multiplicamos por lo que vale el material del frente, ¿verdad? De los costados. El material de los lados vale 3.600. Y esta sería la función optimizar, que es la función que modela el costo de construir este material, perdón, este recipiente rectangular. Pongámosle aquí y con color azul vamos a colorear este, que este sería el área de la tapa. Simplifiquemos un poco esta ecuación. Aquí tendríamos 6.000 por 2, 12.000. X al cuadrado más 2 por 2, 4. 4 por 3.600 nos da como resultado 14.400. XH más, ahora hacemos lo mismo aquí, 2 por 3.600 sería 7.200 x al cuadrado. Y por último, 2 por 3.200, perdón, 2 por 3.600 otra vez 7.200 XH. Ahora sumamos este con este y nos va a dar 19.200 x al cuadrado y sumamos este con este, que nos va a dar 21.600 XH.
Entonces, ya tenemos la función costo en términos de X y de H. Ese es el primer paso. El segundo paso es determinar esa ecuación auxiliar que en este caso nos dice que el recipiente rectangular debe de tener un volumen de 10 metros cúbicos. Entonces vamos a poner aquí que el volumen es igual a 10. El volumen de esta figura sería área de la base por altura. El área de la base sería x por 2x y lo multiplicamos por la altura. Y eso es igual a 10. Entonces tenemos que 2x al cuadrado por h es igual a 10 y de donde obtenemos que h sería 10 sobre 2x al cuadrado y h sería 5 sobre x a la 2. Recuerden que es el paso 3. El paso 3 es cuando yo ya tengo despejado este, esa variable. Paso 3, paso 2, paso 1. En el paso 4, lo que vamos a hacer, como lo hemos hecho en los demás ejercicios, es tomar esta h y sustituirla aquí. Entonces yo tengo esta ecuación, la voy a copiar, y en esta ecuación vamos a cambiar la h. Entonces sería 19.200 x a la 2 más 21.600 x por h. Luego nos va a quedar 19.200 x a la 2 más 21.600 por 5. Nos da 108.000 sobre x a la 2. Ya tengo entonces la función costo en términos de una sola variable que sería la variable x. En el siguiente paso, voy a ponerlo aquí, en el paso 5. Recuerden que el paso 5 es la derivada de esa función costo. Entonces, la derivada de la función costo sería, recuerden que el 2 lo paso a multiplicar, entonces sería 19 por 2, 19.000 por 2, 19.200, perdón, por 2, sería 38.400 x menos 108.000 dividido entre, perdón, aquí no simplifiqué y hay que simplificar la x con otra x para que me quede solo una x aquí abajo. Entonces va a ser menos 108.000 sobre x a la 2, que tengo que igualarla a 0. Resolvemos esta ecuación y para resolver esa ecuación voy a pasar el 108.000 sobre x a la 2 al otro lado al igual. 38.400 es igual a 108.000 sobre x a la 2. Luego, tomo el x a la 2, lo paso a multiplicar con esta x, me queda x a la 3 y el 38.400 lo pasamos a dividir. Y por último, sacamos la raíz cúbica de lo que nos da este resultado, que sería 108.000 dividido entre 38.400. Sería 45 sobre 16 y le sacamos la raíz cúbica. Ese sería entonces el valor de X. El valor de Y, que es el sexto paso, recuerden que ya en el paso 3 siempre en el paso 3 ya habíamos despejado la variable H. Entonces vamos al paso 3, copiamos ese despeje y vamos a sustituir el valor de X, que sería 5 dividido entre la raíz cúbica sobre 45 sobre 16 elevado al cuadrado. Y ese sería el valor de H. Recuerden que desde el inicio nos estaban pidiendo el largo, el ancho y el alto. Bueno, la respuesta sería el largo, el largo sería 2x. O sea, el largo sería dos veces esto. Sería 2 por la raíz cúbica de
45 sobre 16. El ancho sería la raíz cúbica de 45 sobre 16. Y el alto, voy a subir este. Y el alto sería 5 sobre la raíz cúbica de 45 sobre 16 elevado al cuadrado. Les voy a dejar como de práctica el paso número 7, que es verificar que en efecto los valores que hemos encontrado corresponden a un mínimo. Este último ejercicio, el número 4, lo voy a dejar de tarea para que lo hagan. Sin embargo, aquí está la solución para que ustedes la vean. La idea es que este, ustedes lo resuelvan y obviamente puedan comparar su respuesta con la respuesta que está aquí. Recuerden que el primer paso siempre va a ser encontrar cuál es la fórmula que queremos que utilizar. Este ejercicio es muy similar al ejercicio pasado. Luego tenemos que encontrar cuál es la ecuación auxiliar. De la ecuación auxiliar despejamos una de las variables con el propósito de sustituir esa variable en h, en la función a optimizar. Luego obtendría en el paso 4 la función a optimizar en una sola variable, para en el paso 5 derivarla, igualarla a 0 y resolver esa ecuación para que al final nos dé que el radio es 5. En el paso 6, recuerden que ustedes eh, se devuelven al paso 3 y del paso 3 sustituyen. Y por último, pues dar la respuesta.